la prueba de los 11. Hoy nuestra enseñanza es de un superhéroe de la Biblia. Fue probado en esa área sexual y el resto de su vida vamos a hoy a estudiar cómo la sexualidad fue el cimiento para construir toda su vida y llegar a ser un héroe magnífico que es un tipo de Cristo, reflejo de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿De quién vamos a hablar? Les voy a mostrar un video a ver si descubren de quién vamos a hablar. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 39. Vamos desde el verso 1 a leer, Génesis 39. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá, lo vendieron a quién? A Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en casa del patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar. ¿Quién lo hace prosperar a uno? Eso es lo que dice ahí. Y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico, era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle enojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra quién? Amén. Hasta aquí vamos a leer y luego seguimos. Esta historia es fenomenal. Y empieza a tejerse esta historia y a construirse toda una vida hasta llegar a ser un héroe de Dios. Y todo tiene que ver con la sexualidad. ¿Cuál fue la identidad que él asumió en su sexualidad y cómo practicó esa sexualidad? Tuvo que ver, lo vamos a ver en la Biblia. En el Génesis, de este personaje de quien más se habla, casi la mitad del Génesis está dedicado a la vida de José. Este es el único capítulo donde se repite tantas veces esta siguiente frase. Versículo 2, volvamos al verso 2. Dice: ahora bien, el Señor estaba con José. Y las cosas le salían muy bien mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Empieza el verso 2 a decirnos que la forma en cómo asumió este joven su sexualidad determinó que Dios lo acompañara toda su vida. ¡Wow! Como tú asumas tu sexualidad, va a depender que Dios te acompañe. Sí, eso es lo que nos está diciendo Dios. ¿Quién era ese patrón egipcio? El versículo 1 dice: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón, era capitán de su guardia. ¿Cuál era la posición que tenía? Capitán. La palabra capitán de su guardia yo ya lo había analizado en el libro de Daniel. En el arameo es la palabra rab, capitán de guardia. Y lo que traduce rab es eso: carnicero o asesino principal. ¿A dónde lo llevó Dios a vivir a José? ¿A la casa de un qué? Asesino. ¡Oh, Dios! A veces los caminos del Señor son misteriosos y lo pasa uno por pruebas, Dios. Y uno dice: ¿por qué? Dios nos prueba, Dios nos forma, pero a la final nos bendice.
Dios estaba con José a pesar del peligro. ¿A pesar de qué? Escucha esto bien. Pero Dios estaba con él. ¿Dónde más dice que Dios estaba con él? Vamos al versículo 3. Verso 3 dice: este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Otra vez está diciendo, versículo 2, que Dios estaba con José. Aunque su patrón era el asesino principal del faraón, estaba en medio del peligro. Tú puedes estar en medio de peligros, pero si llevas tu sexualidad correctamente, Dios estará contigo. Ahora dice que lo hacía prosperar en todo, porque Dios estaba con él. ¿En qué condiciones estaba en esa casa? En la condición de esclavo. Él había sido vendido como esclavo. Eso quiere decir que Dios puede estar con nosotros a pesar de las humillaciones. Tú estás pasando humillación. Me están humillando, pastor, en mi trabajo. Me están humillando en mi estudio, en mi familia. Estoy siendo humillado. No importa. Tú haz las cosas como Dios quiere, porque Dios va a estar contigo. Dios estaba con José en peligros y Dios estaba con José en humillaciones. ¿Dónde más dice que Dios estaba con José? Versículo 20 y 21. Dice: y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él. ¡Wow! Y no dejó de mostrarle su amor. ¡Qué bello! Una condición de cárcel. ¿Cómo serían las cárceles en aquel tiempo? Si hoy son supremamente desagradables, no me imagino cómo debieron ser las condiciones en ese tiempo. Pero la Biblia dice por tercera vez que Dios estaba con él, a pesar de estar en los peores. ¿Se alcanzas a leer en la pantalla? A pesar de estar en los peores lugares. Pastor, yo no estoy en un buen lugar. No importa, lo importante es que estés con el Señor. No importa si estás en peligros, no importa si estás pasando humillaciones y no importa si estás en los peores lugares, porque si el Señor está contigo, Él te va a hacer florecer en ese lugar. Y la cuarta vez, querido, donde dice en ese capítulo que Dios estaba con él, está en el 23, versículo 23. Dice: como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Ahora nos dice la Biblia que Dios estaba con él y nos habla del que dirigía la cárcel. Eso quiere decir que Dios puede estar con nosotros aunque estemos con las peores. Sí, porque en la cárcel, ¿qué clase de gente estaría, no? Aunque estemos en los peores lugares o con las peores personas, pero Dios puede estar conmigo. Todo eso le pasó a José y Dios siempre lo acompañó. Sí, ¿y por qué? Hoy lo vamos a entender. Porque en su sexualidad José se determinó a ser un hombre temeroso de Dios y a respetar a Dios. Lo que estamos leyendo puede ser la historia de cualquiera de los que estamos sentados acá, de cualquiera de los que nos está viendo a través de la internet. La vida es así. Hay momentos buenos, pero también hay momentos malos. La vida es así. A veces en nuestro camino nos encontramos con malas personas. No todo el mundo es bueno. Hay gente que es mala. A veces estamos en buenos lugares, pero a veces pasamos por malos lugares. Dios no quiso esconder ni mostrarnos una fantasía, una mentira. Dios nos muestra cómo es la vida realmente, pero también nos muestra que Él quiere caminar con nosotros y bendecirnos. Vamos a hacernos algunas preguntas hoy para llegar a la prueba de los 11, a superar la prueba de los 11. Vamos a hacernos algunas preguntas. La primera pregunta es esta: como José, ¿experimentamos ansiedad en la sexualidad por factores en contra? Esa es la primera pregunta. José experimentó ansiedad mientras vivió en esa casa. Claro.
Porque José tenía unos factores en contra. ¿Será que tú y yo también tenemos factores en contra que nos generan ansiedad en la sexualidad? Génesis capítulo 30, versos 15 y 16. Pero Lea le contestó: ¿te parece poco haberme quitado a mi marido? ¿Que ahora quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? ¿Ustedes recuerdan las mandrágoras? Yo prediqué de eso este año. Bueno, contestó Raquel, te propongo que a cambio de las mandrágoras de tu hijo, Jacob duerma contigo esta noche. Al anochecer, cuando Jacob volvía del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo: hoy te acostarás conmigo porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Y Jacob durmió con ella esa noche. La mamá de José se llamaba Raquel. El padre se llamaba Jacob. ¿Y qué hacían ellos en sus prácticas sexuales? Alquilaban al marido. ¿Cómo te parece? El primer factor en contra que tuvo José: mal ejemplo familiar. Ahí lo puedes leer en las pantallas. Ese fue el primer factor en contra que le generaba ansiedad a José. ¿Lo hago o no lo hago? Mi mamá fue así, mi papá fue así. ¿Me acuesto con esta señora o no me acuesto? ¿Mi identidad sexual va a ser de un hijo de Dios o me voy a comportar como los demás egipcios y voy a ser promiscuo? Un factor en contra era el mal ejemplo que le dio su mamá Raquel, su tía Lea, su padre Jacob. Le dieron muy mal ejemplo a los hijos. El segundo factor en contra que tuvo José, Génesis capítulo 39, versículo 10. Génesis 39, 10 dice: y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Y lo acosaba ¿cada cuánto? Tenaz. ¿Cada cuánto? Día tras día. Esa palabra es muy importante. Para el segundo factor en contra, yo no sé si tú vienes de una familia que te ha dado mal ejemplo. No sé si vienes de hogares disfuncionales, con una identidad sexual distorsionada, y tú tengas esa presión que te genera ansiedad. O el segundo factor, sociedad impudorosa. ¿Cómo era la sociedad donde llegó a vivir José? Era una sociedad impudorosa. ¿Eso qué significa? Que no tenía vergüenza. Esta señora no mostró vergüenza de nada, porque en la sociedad de Egipto era normal, como hoy para muchas personas de tu trabajo, donde tú trabajas, donde tú vives, familiares y primos tuyos y tíos tuyos te dicen: eso es normal. Ella, me imagino que le diría a José: José, eso es normal. ¿Cómo era la sociedad en el área sexual, la sociedad egipcia? Este es uno de los papiros que la arqueología ha hallado. Dos hombres teniendo relaciones homosexuales era aceptable en la sociedad egipcia. No les traje más papiros porque son vulgares, demasiado eróticos, ya pornográficos. Han encontrado papiros y han encontrado pinturas, los arqueólogos, de lo relajado que era la sexualidad, lo libertino. Hay uno famoso de los sacerdotes en medio de una orgía. El famoso historiador Heródoto, el historiador griego que vivió en el siglo V a.C., mira lo que él escribió. En una de las orgías celebradas en nombre de la diosa Sekhmet Bastet, en la ciudad de Bubastis, sucedía que las barcas llenas de hombres y mujeres flotaron cauce abajo por el Nilo. El Nilo era el río sagrado de los egipcios. Los hombres tocaban flautas de loto, las mujeres címbalos y los panderos. Y quien no tenía ningún instrumento acompañaba la música con palmas y danzas.
bebían mucho y tenían relaciones sexuales. Esto era así mientras estaban en el río. Ahí tenemos evidencia histórica de que José, el segundo, muéstrame el factor en contra, el segundo factor. Que el segundo factor en contra fue la sociedad donde él vivía. Esto nos genera presión. Tú enciendes la televisión y hay una invitación a la promiscuidad sexual. Hay conversaciones, publicidad en internet que promueven la promiscuidad y eso genera ansiedad. Pues quiero mostrarte que ese muchacho vivió en una sociedad así. Las casas en Egipto eran muy pequeñas. La gente tenía relaciones sexuales no como normalmente hoy, usualmente hoy que es en la intimidad, a puerta cerrada. En Egipto no era así. Lo observaban sus hijos, lo observaba todo el mundo. Era público. José vivió en esa época y aún así es admirable porque él toma la decisión de tener una identidad sexual conforme lo manda Dios. El tercer factor en contra fue el siguiente: Éxodo capítulo 12, verso 40, dice: los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. ¿Por qué traigo a colación este versículo? El primer israelita que vivió en Egipto fue José. Él fue el primero. ¿Cuánto tiempo vivieron allá después sus siguientes generaciones? 430 años. Es decir, escúchame esto tan interesante. Cuando llegaron los 10 mandamientos, y uno de los 10 mandamientos dice: no adulterarás. Otro de los 10 mandamientos dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. José no tenía eso. Todavía hacía falta 430 años para que llegaran las tablas de la ley. Todavía faltaban 430 años. ¿Qué quiere decir? Otro factor en contra que tenía: poca instrucción bíblica. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque si tú vienes de una familia difícil y si estás viviendo en una sociedad muy difícil y corrompida, y si dices: yo no tengo teología como el pastor Henry, no he leído tanto la Biblia, tú no tienes excusa, porque José vivió así. Poca instrucción bíblica, una sociedad corrompida y su familia fue un desorden. Pero a pesar de todo eso, cuando él tomó una decisión, Dios dijo: hijo, yo te acompaño. Si tú decides vivir una sexualidad como Dios quiere, Dios te va a proteger, te va a cuidar y te va a bendecir y prosperar. Quiero mostrarles, presentarles a una persona de un país con unas situaciones bien difíciles, viene de una familia bien difícil. Me dijo Leima: tengo una niña de 9 años para ti. Quiero que le des un hogar porque no tenemos hogares seguros. La historia de esta niña: había sido violada por su abuelo paterno a diario durante 6 meses. Vino muy hinchada, muy pálida. Yo llegaba de trabajar cada noche y me tiraba en el piso frío. Ella se ponía a mi lado y me decía: tía, quisiera estar bien, me gustaría ir a la escuela. Una mujer joven, frente a la presidenta Sirleaf, da su testimonio de cómo vive junto con sus hermanos y que su padre y madre murieron durante la guerra. Tiene 19 años, sueña con ir a la universidad para poder ayudarles. Es muy atlética y sucedió que solicitó una beca completa. La obtuvo. Su sueño de ir a la escuela, su deseo de recibir instrucción finalmente se cumplió. Fue a su primer día de clases. El director de deportes, responsable de haberla admitido, le pidió que saliera del salón. Durante los siguientes 3 años estaría condenada a tener sexo con él a diario, como favor por haberla admitido. Vende agua, refrescos y tarjetas de recarga para móviles. Podría pensarse que con ese dinero invierte en su educación,
Se llama Juanita. Con ese dinero busca madres solteras en su comunidad para enviarlas a la escuela y dice: Leima, deseo una educación, y si no puedo tenerla, al ver que lo consigue alguna de mis hermanas, se cumple mi deseo. Deseo una vida mejor. Deseo alimento para mis hijos. Me gustaría poner fin al abuso y la explotación sexual en las escuelas. Tremendo. ¿Dónde pasa todo eso? Primero habló de una niña de 9, que su abuelo la abusaba. Después hablaron de otra joven de 16, 17, que la empezó a abusar el entrenador de deportes. Ahora está hablando de otra mujer que se la pasa vendiendo agua, recargas para celular, para móviles, tratando de mandar las niñas a la escuela para que no terminen atrapadas en la explotación sexual. ¿Dónde pasa eso? Liberia se llama el país de África, de donde es Leima Bowe, se llama ella. Leima Bowe es el nombre de esta mujer. Es una mujer cristiana y ahora te sigo contando la historia. Pero es que a veces discutimos y pasamos cosas difíciles. Esa es la vida, querido. Todo no es color de rosa. Así es la vida, hay problemas en la vida. Hay conflictos entre los seres humanos. Mi querido, pero si decidimos obedecer a Dios y sus mandamientos, aunque estemos con lugares difíciles, personas difíciles, peligros, el Señor nos va a bendecir. Ahora les voy a contar el Señor cómo bendijo a ella. La segunda pregunta: como José, ¿experimentamos ansiedad por personas que nos observan? Esa es la segunda pregunta. Leamos en la vida de José cómo lo observaban. Génesis 39, versículo 11 y 12 dice: un día, en un momento en que todo el personal del servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió. ¿Cómo salió? Corriendo de la casa. Todo el personal del servicio se encontraba ausente. Escúchame, los especialistas en la hermenéutica bíblica, los expertos, han descubierto que la única razón por la que esa señora de alta sociedad, muy adinerada, que tenía un montón de sirvientes, la única forma para ella estar sola, escúchame bien esto, es porque debieron estar celebrando una de las principales fiestas a sus dioses en Egipto. Entonces todo el mundo tenía que salir. Y ella debió inventarse alguna mentira. Tal vez dijo: ay, me duele la cabeza. Tal vez dijo: no, tengo un mal estomacal. No sé qué dijo a su esposo para no ir. Alguna excusa. Y José, como no era egipcio, su amo lo dejaba a él a cargo de todo, a cuidar la casa, a cuidar las cosas, porque José no tenía esa misma religión. Esa mujer tuvo que pensar todo eso muy bien para encontrarse sola con él. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que nos observan buscando oportunidades para que caigamos. Tienes que estar alerta en este punto, querido. José no se dio cuenta que su señora, la patrona de la casa, se había quedado. Era porque lo estaba buscando la oportunidad de la caída. A veces muchos jóvenes caen por esa presión. Ay, es que no lo dejan en su iglesia. Ten valor. No te dejes intimidar ni presionar. Ay, es que su papito no la deja salir sola. Pues vamos y le preguntas. Eso le generó ansiedad, tremenda ansiedad a José cuando entró a la casa y la señora estaba con poca ropa. José, uy, ¿en qué me metí? ¿Qué pasó aquí? Tremenda ansiedad, porque hay gente que está observando y buscando una oportunidad. La segunda
ves que nos revelan cómo es que la gente y cómo esa mujer está observando a José. Está en el versículo 13 y 14, en el mismo capítulo. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo: miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. Tremendo lo que hizo esta mujer, ¿no? Es una mujer terrible. Cuando dice ha venido a burlarse de nosotros, otra vez voy a recurrir a la hermenéutica. De acuerdo a los expertos en la Biblia, esa frase ha venido a burlarse de nosotros era un modismo. Un modismo es como un adagio popular. Era un modismo egipcio. ¿Y qué era lo que quería decir ese modismo? Ahí tenemos el significado. Lo ha hecho antes y lo ha hecho con otros. ¿Qué estaba insinuando ella? Que José era un depravado, que José era un malvado. Y eso es lo que quiso hacer ella al decir esa frase. O sea, estaba como incitando a que lo lincharan. Porque hay gente que te observa y tienen un disfraz de mentiras. ¿Tienen un qué? Esa mujer vivía de mentiras. Hay muchas personas que te invitan a hacer cosas con tu sexualidad. Haga lo que es chévere, haga lo que... No, porque cuando tú amas, tú no le deseas el mal a otro. Pero en cambio las personas que te invitan, que no te aman de verdad y te invitan a dañar tu sexualidad, a vivirla como Dios no manda vivirla, esas personas no te van a decir la verdad, sino van a decir: eso es chévere, pero por dentro se quieren suicidar. Pero por dentro están hechos pedazos. No, sí, yo la paso súper y nos divertimos. ¡Mentira! Eso es mentira. Si esta sociedad, si esa forma de llevar la sexualidad en esta sociedad fuera una bendición, nosotros tendríamos más matrimonios felices. Pero en este momento, por causa del libertinaje, en este momento la balanza está inclinada en Colombia a que diario hay más divorcios que matrimonios. En este momento hay más gente que se separa que la que se casa. Algunas personas que rodean y que hablan de la sexualidad como la panacea no son felices. Es un disfraz de mentira. Y la tercera forma en que estaba observando a José, versículos 16 y 17 dice: la mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia: el esclavo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí. Ahora ella añade algo que es terriblemente maldadoso: nos trajiste. ¿Qué significa eso? Buscan culpables para excusar su conducta. ¿A quién le estaba echando la culpa a ella? Al esposo. Tú lo trajiste a ese esclavo. Es decir, es culpa tuya. Así hay muchas personas que te van a invitar y dicen: no, tú debes ser abierto en tus relaciones. Tú deberías, siendo mujer, besar a otra mujer. Siendo hombre, puedes estar con otro hombre. Hay personas que van a usar eso y te van a añadir una frase: el machismo. Te van a añadir otra frase: es que quieren a uno esclavizarlo. Buscan culpables para excusar sus acciones malvadas. Ella, como quería lavarse las manos, entonces le insinuó al esposo: tú lo trajiste, es culpa tuya. ¿Quién era la perversa? Era ella. Así hay personas que tienes que estar atento, con tu radar dispuesto, porque hay personas que lanzan frases de odio hacia el machismo, odio hacia los hombres, rechazo hacia las mujeres, odio hacia el sistema político, odio hacia la educación, odio hacia los padres, odio a las tradiciones y costumbres sanas. ¿Por qué? Porque ellos tratan de justificar su conducta que la han corrompido. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer:
Antes de eso les cuento una frase de William Congreve. ¿Quién era él? Era un poeta, escritor inglés del siglo XVIII. Y en uno de sus libros, mira lo que escribió: el infierno no tiene furia más grande que la de una mujer despechada. Ush. ¿Ustedes qué dicen, queridos? Hay mujeres, pero también hay hombres peligrosos. Faltó a William Congreve añadirle que también a un hombre, no solamente una mujer, sino también un hombre que está detrás de una mujer. Así como las mujeres como esta que estamos leyendo pueden ser terriblemente maldadosas, también hay hombres terriblemente maldadosos. Es más, las cárceles hay más varones que mujeres, siendo que la población, la demografía, la población de mujeres es más grande. Hay más mujeres en el planeta que varones, pero en las cárceles hay más hombres. Entonces creo que fue un poquito injusto William Congreve, porque también hay hombres terribles. Vamos para la siguiente pregunta. Como José, ¿tenemos antídoto para la ansiedad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué responden a esa pregunta? ¿Sí tendremos antídoto o no? Ya hemos visto todo lo que le despertó ansiedad a José. Vamos a la Biblia. Versículo 9, Génesis 39, versículo 9 dice: en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? La Biblia nos está enseñando, está haciendo sobresalir cuál fue el antídoto que usó José. Aunque tenía una familia en contra, aunque la sociedad donde vivía era difícil, aunque aún no le había llegado la Biblia, faltaban más de 400 años para que le llegara la Biblia. Pero ¿cuál fue el arma que él usó, que le dio la victoria? Primero, dijo no por el perjuicio personal. Ese fue el primer arma que él esgrimió. No porque yo voy a salir perjudicado. Vuelve al versículo. En esta casa no hay nadie más importante que... ¿Qué estaba diciendo él? Si yo me meto con usted y daño mi sexualidad, si yo peco contra Dios, todo lo que tengo lo voy a perder. Ese fue el primer argumento que él mostró. Y tú también debes recordar eso, que hay muchas cosas que Dios tiene para ti, y que si le fallas, las tiras todas a un abismo, a la caneca. Ese es el primer argumento que él le dijo a esa señora. Debió ser una mujer muy atractiva, por supuesto, pero aún así él dijo: no voy a perder todo por un minuto de lujuria. No voy a hacer eso. El segundo argumento: mi patrón no me ha negado. ¿Cuál fue el segundo argumento que mostró? Lo que hemos estado aprendiendo en estas 6 prédicas: que cuando uno daña su vida sexual, afecta a otros que son inocentes. No, dijo, porque no voy a dañar a otros. Yo no voy a hacerle esto a mi amo que me brindó la mano. Ese hombre me dio confianza, me trata como un hijo, se volvió como un padre para mí. Yo no lo voy a lastimar. Cuando uno toma decisiones en área sexual, se lleva por delante a sus seres queridos. Tú vas a hacer sufrir a los padres, tú vas a hacerle daño a gente que te ama, los vas a maltratar. No, eso es mi vida, no es solo tu vida. Y eso es lo que José le dijo: no solo me daño a mí, sino que voy a hacer daño a otros. Y en tercer lugar, vuelve al versículo, al final le dice: ¿cómo yo podría cometer tal maldad y pecar así contra? Wow, esa fue la tercera razón que él expuso. ¿Cuál fue la tercera razón? No, porque me separaría de Dios. 3 nos. No, porque salgo perjudicado, perjuicio personal. Segundo, no, ¿por qué? Porque dañaría a otros. Y tercer, no, ¿por qué? Porque me separo de Dios. Porque me separaría de Dios. 3 nos. 3 antídotos importantes que tú y yo también podemos responder cuando la tentación sexual está asomando por la ventana.
Hazlo porque vas a sentir placer. Hazlo que es solamente un momento. Hazlo que nadie se va a dar cuenta. Recuerda estas tres cosas. Recuerda el capítulo 39, que hay un Dios que sí mira el manejo de nuestra sexualidad y que si lo hacemos bien, bendecirá toda nuestra vida. El teólogo Clarence McCartney, ya lo vamos a ver allí. Clarence McCartney, teólogo norteamericano, estadounidense del siglo XIX. Algunos dicen que fue el mejor teólogo que ha tenido la iglesia cristiana presbiteriana. Él hizo un análisis de la vida de José y dijo esta frase: esta no era una tentación cualquiera. José no era de piedra ni era una momia. Era un joven de sangre caliente que estaba en sus 20 y pico de años. Esta no era una tentación de solo un día, sino una tentación constante, día tras día. Muy bien el análisis del teólogo Clarence McCartney. Muy bien. Dios sabe la ansiedad que nos genera esta sociedad. Dios sabe la ansiedad que nos genera las circunstancias. Dios lo sabe. Pero escucha bien, como Dios lo sabe, Él está dispuesto a darnos la fuerza y a bendecirnos por guardarnos para Él. La última afirmación de hoy es esta: los 11 traen inmensa recompensa. ¿Con quién? Wow, qué bello. Con Jesús. Los 11 traen inmensa recompensa con Jesús. Yo les dije que hay una comparación entre la vida de José y la vida de Jesús. Dios permitió que José naciera y viviera esas cosas porque le estaba anunciando a los judíos cómo iba a ser el Mesías. Que aún muchos judíos todavía no aceptan que Jesús era el Mesías, pero Dios se los mostró por todas partes. Una de las formas en que les mostró a los judíos, a los de Israel, cómo iba a ser el Mesías fue con José. José fue vendido por sus hermanos. Jesús también fue vendido por sus hermanos. José se mencionan 11 hermanos y una mujer, es decir, 12. Y Jesús también tuvo 12 a su lado. Uno de ellos lo traicionó por plata, por monedas de plata. A José también lo vendieron por 20 monedas de plata. Las similitudes entre la vida de José son impresionantes, porque Dios quería mostrarle a los judíos cómo iba a ser el Mesías que iba a venir. Pero mi querido, así como José fue exaltado y llegó a ser el príncipe sobre Egipto, Jesús, la muerte no pudo detenerlo, y al tercer día se coronó y está a la diestra del Padre, desde donde nos bendice a todos los que lo amamos y seguimos. José, a pesar de ser vendido, a pesar de que sus hermanos le hicieron eso, pero cuando llegó al poder, cuando fue príncipe, lo que hizo fue cuidar a su familia. Así también Jesús, a todos los que éramos pecadores y un tiempo atrás lo rechazamos y vivimos en el pecado, pero cuando venimos a Él, Él se hizo Rey de Reyes y Señor de Señores para bendecirnos a todos. Nos recuerda nuestros pecados. Así como José olvidó la ofensa de sus hermanos, Jesús también borra todos nuestros pecados y se olvida de ellos y solamente quiere cuidar de nosotros, bendecirnos y prosperar. ¿Por qué le pusimos la prueba de los 11? ¿Y por qué decimos que los 11 traen inmensa bendición? ¿Por qué? Génesis capítulo 37 versículo 2 dice: esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos. José fue vendido a los 17 años. Luego dice en Génesis capítulo 41 versículo 46: tenía José 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a ser príncipe? 30 años. ¿A cuántos años fue vendido? A los 17. 30 menos 17, ¿cuánto es? 13 años. Desde que fue vendido hasta que se volvió un príncipe pasaron 13 años. Pero dice Génesis en su capítulo 41 verso 1: 2 años más tarde el faraón tuvo un sueño. ¿Cuántos años pasó José en la cárcel? 2 años. Ten en cuenta esa cifra.
Fue vendido a los 17 años. Llegó a ser príncipe a los 30, pero estuvo 2 años en la cárcel. Eso significa que en la casa de Potifar vivió 11 años de ansiedad. Wow. ¿Cuánto le duró la prueba? 11 años vivió en la casa de Potifar. Llegó de 17 años. Pasó 11 años al lado de Potifar hasta sus 28. Y luego 2 años en la cárcel. Llegó a los 30. Pasó 11 años bajo esa prueba. Yo no sé cuántos lleves tú. No lo sé. Que tú dices, yo me siento bajo esta prueba este tiempo. Cuando él cumplió 30 años y salió de la cárcel, el faraón le dio por esposa a una mujer llamada Asenat, que era la hija del principal sacerdote en Egipto. 11 años duró la prueba de él en la casa de Potifar. Esa ansiedad y esa prueba. Pero nuestro Señor al final lo bendijo. ¿Cuántos estarán dispuestos esta mañana a pasar sus 11? Termino con la historia de esta mujer de Liberia, Leymah Gbowee. Todas las noches me acostaba rezando para que algo hubiese cambiado al día siguiente. Que parasen los tiroteos, que parasen las muertes, que parase el hambre. Se lo suplicaba a Dios. Tuve un sueño, una especie de sueño loco en el que alguien me decía textualmente que reuniese a todas las mujeres de la iglesia para rezar juntas por la paz. La vida que llevamos es absolutamente horrible. Estamos hartas. Hartas. Luego en el sueño no paraban de venirme más ideas. Creemos que ha llegado la hora de dar un paso al frente y tomar la palabra. Pero no queremos hacerlo solas. Queremos invitar a las demás iglesias cristianas a venir a sumar su voz a la nuestra. Y empezamos la iniciativa Mujeres Cristianas por la Paz. Se estarán preguntando quiénes son estas mujeres. Les diré que somos madres, abuelas, tías y hermanas como las demás. Para nosotras, esto es solo el principio. Está predicando en una iglesia porque Leymah Gbowee, muchos periódicos del mundo entero han sacado su historia. Porque Leymah Gbowee, era lo que dice por ejemplo este periódico de España, El País. Leymah Gbowee: sin paz no hay sexo. La activista lideró a las mujeres de su país para presionar a sus maridos a poner fin a la guerra civil. Hoy que estamos hablando acerca de pasar la prueba de los 11, hoy que estamos hablando de la ansiedad que genera la sexualidad, quiero contarte y terminar esta enseñanza con alguien. Te hablé de José, que vivió hace más de 3000 años, pero ahora te estoy hablando de alguien que está viva, que es de nuestra época y que vivió en un país difícil, Liberia, África. Nació en un hogar normal de su país africano. Se unió y se enamoró a un hombre que le dio, como la mayoría de hombres estaban viviendo su vida en esa época en Liberia. Le dio una vida horrible. La tenía como un balón de fútbol, la cogía a patadas. Tuvo 3 hijos con ese hombre. Nadie se daba cuenta, ni su familia se daba cuenta de las palizas que le daba en la casa si ella no cedía a los favores sexuales que él quería. Pero un día rebosó su copa cuando este hombre, delante de un poco de gente en público, la cogió a golpes. Ese fue el día que ella tomó valor y dijo: aunque no tengo dinero, aunque no tengo trabajo y aunque tengo 3 hijos, pero yo creo que Dios, porque ella era cristiana, había nacido en un hogar creyente, pero se había unido a un hombre inconverso, un hombre malo, un hombre sin Dios. Ella dijo: yo no creo que Dios quiera eso para mí, y tomó su decisión y se salió. Lo dejó al hombre con 3 hijos y se fue. Volvió a la iglesia y su pastor le dio trabajo en la iglesia para que pudiera comer y alimentar a los muchachos. Durmiendo en el piso, querido, durmiendo en el suelo. Ella quería suicidarse, ella quería acabar con su vida, pero el Señor hizo algo extraordinario. Este es otro periódico de Argentina, La Nación, que está retomando del BBC de Londres este artículo. El día en que las mujeres se negaron a tener sexo y las huelgas más extrañas del mundo,
Leymah Gbowee, líder de la huelga sexual en Liberia, obtuvo el Nobel de... ¡Wow! ¿Qué pasó con ella? La respuesta vendría algún tiempo después. De una manera impensada, una noche yo estaba durmiendo en el piso y sentí que alguien me tocaba y me decía: despiértate, ve y reúne a las mujeres de tu iglesia para que empiecen a rezar, a orar por la paz. Yo estaba sola, no había nadie más en la casa. Al día siguiente me levanté, fui a trabajar, mi jefe era el pastor. Entonces le conté mi sueño y le dije: me parece que usted, pastor, tiene que reunir a las mujeres de la iglesia por la paz. Pero el pastor me dijo: no, el portador de un sueño es el que lo tiene que cumplir. El pastor le dijo: si Dios quisiera que yo hiciera eso, me da el sueño a mí, pero como te lo dio a ti, arranca. Y por eso la vieron ahí predicando en la iglesia. Ella entonces, el pastor le prestó la iglesia y ella empezó a llamar a las mujeres a orar. Nos vamos a reunir, les dijo ella, a orar por mi país. Me sentía muy poca cosa, me quería suicidar, pero Dios tenía otros planes para mí. Rememora frente al auditorio de Connex, poseedora de 10 grados doctorado, distinguida por prestigiosas instituciones mundiales. La historia de esta mujer inspiró el documental Pray the Devil Back to Hell, ora hasta que el diablo se vuelva al infierno, que se estrenó en el 2008. También escribió su biografía titulada Mighty Be Our Powers, que en español se tradujo como Un sueño de paz. Esta mujer le hicieron un documental en el 2008. Le hicieron un documental en el 2008. En el 2009 le dieron el Nobel de Paz porque convocó a todas las mujeres. Su país entró en una guerra civil y les dijo a los de este bando y a los de este otro, a las esposas, les dijo: vamos a dedicarnos a ayunar y nada de sexo hasta que los esposos se sienten, negocien y hagan la paz. Pues ¿qué creen que pasó? Ya están leyéndolo, ¿no? Los hombres tuvieron que sentarse y hacer la paz, y pusieron como presidenta a una de las mujeres de su grupo. Llegó a ser la primera presidenta en Liberia de ese país, una mujer cristiana. En este momento le están pidiendo a ella que sea la presidenta, y mira lo que contestó. No descarta en un futuro ser presidenta de su país. Oré mucho y pensé muy cuidadosamente este tema, pero todavía no tengo una definición. De lo que sí estoy segura es de que si llego a ser presidenta de Liberia, voy a ser muy buena presidenta. ¿Hasta dónde nos puede llevar Dios si santificamos nuestra área sexual? Nos puede llevar hasta donde